La escasez de agua amenaza el 46% de los proyectos de hidrógeno en España. Estos datos los arroja un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables, llamado Water for Hydrogen Production, en el cual se evalúan los consumos de agua de las plantas de producción de hidrógeno anunciadas en España de cara al año 2040. Esta es una situación que nos podría obligar bien a no instalar o incluso peor, a parar los proyectos que tengamos ya en operación por falta de agua. Por ello, desde el sector estamos tratando de ser tan originales como sea posible para mitigar este riesgo, lo que nos lleva a estudiar desde el uso de agua industrial, aguas regeneradas, aguas residuales, salobres o marinas, sabiendo que gracias a esto podremos habilitar el desarrollo de nuestros proyectos. Hoy, en el podcast del hidrógeno, hablaremos sobre cómo tratar el agua para poder utilizarla, bien sea en los electrolizadores, bien sea en los equipos de refrigeración. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy el placer de contar en nuestro espacio con un amigo desde hace ya mucho tiempo, que no es otro que Sergio Meana, CEO de Hidritec. Sergio, bienvenido a nuestro podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí después de tanto tiempo escuchándoos y tanto tiempo colaborando con vosotros. Y bueno, aquí me tenéis para hablar de lo que nos gusta a todos, del hidrógeno y en este caso del agua. Buenos días, Sergio. Me sumo al agradecimiento de Bryce por estar aquí con nosotros y también darte la bienvenida a este espacio. Y para empezar, tú ya lo has dejado caer, Hidritec, agua. ¿Podrías presentarte tanto a ti como a la compañía Hidritec para que nuestros oyentes os puedan situar? Pues mira, sí, yo soy Sergio Meana, soy el CEO de Hydritech Water Systems, la empresa en la que trabajo. Somos una empresa con 20 años de experiencia en el sector de tratamiento de agua. Somos ingeniería y fabricantes a la vez de plantas de tratamiento de agua, muy especializados en sistemas compactos y modulares y muy relacionados con el sector energético y la descarbonización. De hecho, tenemos otra delegación, otra empresa que se llama Improener, muy enfocada también en hidrógeno, descarbonización y sobre todo plantas de biogás. Y un poquito el paradigma de la empresa, como en esos 20 años de experiencia que os comentaba, desde hace 10 años hemos intentado enfocarnos a sistemas pensando mucho en plantas internacionales, en buscarnos un poco el trabajo fuera de España, en diversificar, y lo que busqué en ese momento fue plantas que fuesen totalmente compactas, instaladas, premontadas y probadas, para que cuando fuésemos a estos países no tuviésemos que andar instalando, probando, que pudiésemos trabajar en países pues como hemos trabajado, tipo Antigua y Barbuda, República Dominicana, Cuba, en los que es muy complicado encontrar nada allí y lo que queremos es el conjunto de la informática, plug and play, que la planta esté totalmente probada, suministrar una tubería de entrada de agua, una tubería de salida de agua tratada y un desagüe. Y a partir de ahí, que sea una caja negra que venga todo premontado desde España. Y bueno, a partir de ahí fuimos creciendo un poquito varios sectores, uno de ellos el sector energético, y desde varios años trabajamos bastante también con producción de agua desmineralizada. Fundamentalmente, de manera inicial, producción de agua desmineralizada para circuitos de vapor, eh, en centrales hidroeléctricas, centrales eléctricas de ciclo combinado sobre todo. Y a partir de ahí vimos bastantes posibilidades con la producción de hidrógeno, porque bueno, básicamente la calidad de agua que se necesita para producir hidrógeno es muy parecida, similar o idéntica que la que pueden requerir los ciclos combinados para alimentación de calderas. Entonces, desde hace unos años estamos bastante metidos en la producción de hidrógeno o la, digamos, producción de agua desmineralizada para producir hidrógeno. Estupendo. ¿Cuánto tiempo lleváis entonces metidos en el tema del agua? En el tema del agua llevamos 20 años. Vale, Inicialmente empezamos con pequeños sistemas de depuración, osmosis inversa pequeñita, sistemas de desinfección, y a partir de ahí fuimos creciendo poco a proyectos más globales, a soluciones más complejas y más compactas. A medida que la empresa crecía, las soluciones que nos pedían eran de mayor tamaño y de mayor complejidad.
También Claro. comentarlo, somos una empresa que estamos muy enfocados y tenemos una apuesta muy clara por la investigación y desarrollo. Muchos de los productos que vamos desarrollando están pensados en tener una mayor eficiencia energética, por un lado, y luego algo que desde el principio nos consume bastante tiempo y recursos, de manera que queramos crecer a partir de ahí, que es que nuestras plantas sean lo más compactas y pequeñas posibles. Muchas veces el reducir el tamaño de nuestras plantas, pensando en una externalización de los productos, de nuestros servicios, implica poder reducir a lo mejor una planta que se tendría que transportar en 3 contenedores marítimos a hacerlo en uno. Eso al final son menos problemas, reducimos costes de transporte y sobre todo aumentamos la eficiencia de la planta. Genial. Con ese ímpetu de renovación y entrada en nuevos sectores, hace unos años ya has comentado, empezó el hidrógeno, empezó la electrólisis, un nuevo nicho muy interesante desde luego para vosotros, así que vamos directamente a ello. La primera pregunta es el tratamiento de agua para la electrólisis. La teoría dice que se necesitan 9 litros de agua por cada kilogramo de hidrógeno, pero este valor en la realidad es que es diferente, se dispara 10, 15, 20, 25. ¿Por qué aumenta tanto esta diferencia? Pues mira, si os explico. La producción de hidrógeno, como sabéis, es una cuestión de estequiometría. El hidrógeno, sabéis que se produce a partir del agua, la molécula de agua es H2O, con lo cual siempre tenemos una parte de hidrógeno y oxígeno que va a ser siempre proporcional al hidrógeno que producimos. Es verdad que de manera teórica cada kilo de hidrógeno es prácticamente 9 litros de agua, pero de agua ultra pura. Depende un poquito del tipo de electrolizador, va a cambiar esa calidad, pero siempre va a ser agua ultra pura. ¿Qué pasa? Que para nosotros disponer de 9 litros de agua ultra pura a partir de un agua de pozo que tenga cierta conductividad, vamos a tener que hacer una separación de agua ultra pura por un lado y agua rechazada con esa salmuera, ese rechazo de sales por otro. Con lo cual, para obtener 9 litros de agua ultra pura vamos a necesitar pues aproximadamente 12, 14, 15 litros, dependiendo de la calidad de agua de red, agua de pozo, agua real que nosotros vamos a gastar. De ahí que al final esa conversión no sea realmente 9 litros de agua, sino un poquito mayor. Vale, sí, ahora profundizaremos más los diferentes procesos que hay para purificar y para desmineralizar este agua. Pero otra pregunta que te queremos hacer es que en la producción de hidrógeno no solo necesitamos agua para el proceso de electrólisis, sino también existen otros consumos, como la refrigeración. eh, las calidades no son siempre las mismas, ¿verdad? No, es verdad que la producción de hidrógeno requiere de agua ultra pura, pero es verdad que la propia refrigeración, normalmente, dependiendo un poquito del tipo de fabricante, suele hacerse un circuito cerrado, porque no hay un rendimiento 100% del hidrógeno, no todo el agua que va a pasar por el electrolizador se va a pasar a hidrógeno, se va a convertir en hidrógeno, con lo cual ese circuito cerrado se puede reutilizar también o volver a reincorporar al tanque de entrada. Entonces, normalmente la propia refrigeración, dependiendo del fabricante, suele hacerse con la calidad de agua de entrada y suele incorporarse dentro de la producción de agua que el fabricante requiere. De ahí que de esos 9 litros teóricos, como comentabais antes, también deberíamos aumentar un poquito por ese agua de consumo que tengamos para la refrigeración. Agua de refrigeración que aquí, bueno, nos puede llegar a implicar incluso más del 50% del consumo de la planta, ¿no? También depende de qué alternativa vayamos a utilizar, que yo creo que en muchos casos la gente sí que interpreta eso de, como vamos a disociar agua, vamos a terminar por consumir mucha agua por esta disociación. Pero todo ese calor que generamos por la ineficiencia de los equipos, al final toca disiparlo, que tampoco vamos a tratarlo aquí porque eso es un episodio que tenemos ya programado para uno de los próximos, pero sí que al final nos termina por matar, ¿no? Sobre todo los del norte tenemos más suerte que podemos irnos con aeros, pero si te vas al sur con temperaturas más elevadas o a la costa del Levante, Dios mío, es algo que puede ser un problemón. Pero buenas noticias saber que eso no toca tratarlo, Sergio, que es lo que venimos a hablar hoy aquí. Y yo también te quería preguntar, además aquí tenemos la suerte de que, bueno, en el mundo del hidrógeno muchas cosas se comentan sin, digamos, tener una gran cantidad de proyectos establecidos e instalados, pero en el caso del agua, tú lo has dicho antes, no es nada nuevo el tema de tener que tratar el agua para
elevar su pureza pues, hasta el grado necesario para un equipo de electrólisis, ¿no? Para un electrolizador. Vosotros lleváis 20 años haciendo esto. ¿Nos puedes contar, por favor, qué pasos se tienen que seguir para elevar esa pureza, pues desde los niveles o los parámetros más comunes hasta una pureza de agua suficiente para introducirla a las celdas de la electrólisis? Pues sí, vamos a ver, lo importante es tener claro que al electrolizador, ya dependiendo un poquito del tipo que sea, va a requerir más calidad o menos, pero lo importante es que llegue agua ultra pura. Con agua ultra pura nos referimos a agua que no tenga prácticamente nada. O sea, tiene que tener sales disueltas, ni sales en suspensión, ni sólidos en suspensión. ¿Cómo llegamos a eso? Hay varias alternativas. La más utilizada es inicialmente un sistema de desinfección. Da igual que tengamos después qué tecnología vayamos a utilizar, que si no tenemos una desinfección previa, vamos a tener problemas de crecimientos de algas, de crecimiento de bacterias en las membranas. Entonces, siempre inicialmente, de manera común a cualquier tipo de tratamiento, intentaremos hacer una desinfección que puede ser una simple cloración, no tenemos que ir mucho más allá. A partir de ahí, el segundo paso, yo creo que común también a cualquier tratamiento será un sistema de filtración. Puede ser por ultrafiltración, filtración de anillas, siles antracita, que es una manera bastante habitual también. Y ya hemos llegado a un agua desinfectada y un agua libre de sólidos. A partir de ahí ya podemos pensar en el siguiente paso, que es reducir la conductividad. Cuando hablo de conductividad, hablo de sólidos disueltos. El agua ultra pura es un agua que no permite el paso de la electricidad. El agua ultra pura no es conductor. Cuanto más sales disueltas tengamos en el agua, mayor conductividad. Por eso la conductividad es un poquito lo que nos mide esa contaminación, digamos así, en este caso, para el electrolizador, que sería la cantidad de sales disueltas. ¿Cómo reducimos esa conductividad? Eh, la manera más común de hacerlo es con un equipo de ósmosis inversa. La ósmosis inversa es una membrana semipermeable que si le aplicamos una presión al agua, el agua pasaría a través de la membrana, pero la sal no. Solo una pequeña parte de esa sal pasaría. Por la otra parte tendríamos un rechazo. Entonces, básicamente es un sistema con una bomba a presión en el que hace pasar el agua a través de estas membranas semipermeables y al otro lado tendríamos un permeado ya. Es verdad que tenemos un rechazo, que luego comentaremos un poquito, que es el contaminante o el residuo que nos queda. Después de esta osmosis inversa, ¿es suficiente ya para alimentar el electrolizador? Depende un poquito del tipo de electrolizador y el agua que tengamos a la entrada. Si necesitamos un paso adicional, puede hacerse otro segundo paso de osmosis inversa. Repetimos este agua, volvemos otra vez a meterle otro segundo paso de osmosis. O podemos meterle un sistema de electrodesionización. Es un sistema en el que hacemos una separación eléctrica de iones hasta llegar a agua ultra pura. Hay otra alternativa también que son utilizar resinas de intercambio iónico. Una resina catiónica que nos absorbe o elimina cationes y una aniónica que nos elimina aniones. De tal manera que una vez que el agua pasa por las resinas, tendríamos agua ultra pura. La desventaja de este sistema es que las resinas pasadas unas horas se van a saturar y tenemos que hacer una regeneración con ácido y con sosa. Con lo cual tenemos un producto químico que concentrado en sales, porque la sal se va a desprender en el momento que hacemos la regeneración y además tenemos una regeneración ácida y una regeneración sosa que de alguna manera tenemos que gestionar con un gestor de residuos. Esto sería un poquito las alternativas que tenemos de tratamiento de agua, las que más se están utilizando ahora mismo de manera más tradicional. Sergio, a mí me surgía la duda, ahora cuando ibas hablando de la ultrafiltración y la ósmosis inversa, ¿son equipos similares o son equipos que no tienen absolutamente nada que ver? Son similares en el sentido de que ambos utilizan membranas con un cierto micraje, tamaño de poro, digamos. La diferencia es que la ultrafiltración, ese poro es mayor, eh, pero lo suficientemente pequeño para que prácticamente no deje pasar ninguna partícula sólida. Incluso moléculas de mayor tamaño como el carbonato cálcico, como la cal, también quedarían retenidas con la ultrafiltración. La ósmosis, aunque el sistema es parecido, también hay que aplicar presión para pasar a través de la membrana. Ese tamaño de poro es tan pequeño, digamos, que no deja pasar las sales simples, como el cloruro sódico. Entonces, básicamente la diferencia es esa. Por tanto, la ultrafiltración se utilizaría como un pretratamiento para eliminar sólidos y partículas o sales de gran tamaño, y la ósmosis ya sería un tratamiento para eliminar exclusivamente las sales disueltas que tengamos en el agua.
Vale, vale. O sea, entiendo que la ultrafiltración también está ahí para no colmatar después, ¿no? Las membranas de la ósmosis inversa Eh, y demás. Exactamente. Es cierto que, bueno, la ultrafiltración es más compacta que a lo mejor una filtración de siles, de arena, que es algo, un equipo que más podemos visualizar mejor. El típico equipo de filtración para piscina, pero de lecho mixto, suele ser suficiente como pretratamiento para una ósmosis siempre y cuando la calidad de agua sea razonable. Si vemos que el agua tiene un contenido en sólidos muy alto o que presenta materia orgánica, desde nuestro punto de vista, optamos por la ultrafiltración. Si es un agua de red o un agua de pozo con una analítica suficientemente correcta, con una filtración de siles antracitas sería suficiente. Luego, importante también recalcar, cuando antes hablaba de la desinfección previa, suele utilizarse una cloración, pero hay una especie de paradoja aquí. El cloro que nos ayuda a desinfectar a la vez es una especie de veneno para las membranas de ósmosis. El cloro desgasta la membrana de ósmosis. Con lo cual, ese cloro que previamente tenemos que añadir para desinfectar es necesario eliminarlo antes de llegar a la etapa de ósmosis. ¿Y cómo lo hacemos? Pues o bien con una desinfección, con una eliminación a partir de dosificación de metabisulfito sódico, que es el neutralizante de cloro. O otra alternativa sería instalar un segundo filtro de carbón activo, que el carbón activo actúa como declorador. Nos reduce el cloro que tenemos disuelto y además eh, nos hace de eliminación de materia orgánica disuelta. En el caso de que tengamos sospechas de que el agua no es de buena calidad o tengamos materia orgánica disuelta, incluso hidrocarburos, el carbón activo, además de eliminarnos ese cloro, también nos eliminaría la materia orgánica que podamos tener disuelta en el agua. Interesante saber eso también, sí, señor. Y mira, ya que estamos hablando de esa primera fase, ¿no? De tratamiento de la fuente de agua, eh, esto que nos has comentado, ¿aplicaría, Sergio, a todos los tipos de fuentes de agua? O si estamos hablando de agua de mar, si estamos hablando de aguas de Edar y demás, cambia la ingeniería y cambia el planteamiento que tenemos que hacer. Cambiaría un poquito con el agua del mar. ¿Te refieres a la parte global o la parte solo de desinfección? Bueno, me refiero en general, cómo cambian todos Bien. estos pasos en función del tipo de agua, ¿no? O en qué nos tenemos que fijar. Pues sabes que ahora mismo hay mucho estrés hídrico en algunas zonas y se está tratando de ser un poco más original, vamos a decir. Agua de mar, agua dulce, aguas de rechazo y demás. Entonces, estos pasos, cómo podemos variarlos, cómo podemos cambiarlos en función del input, ¿no? Que tengamos de alimentación de agua? Vale. El diseño siempre va a ser específico para el tipo de agua que tengamos y para la analítica. No hay un diseño, digamos, uniforme y válido para todo tipo de agua. Siempre se realizará un diseño específico para cada tipología de agua. Y como comentabas, el agua de mar va a ser muy distinto a un agua depurada, regenerada, a un agua de red, un agua de pozo. Cada uno tiene su problemática y su metodología de tratamiento. Si hablamos de agua de mar, aquí el gran problema es la cantidad de sales que tenemos. Estamos hablando de conductividades de 55.000 microsiemes y aunque el sistema va a ser básicamente lo mismo que estamos hablando, basado en osmosis inversa, pero va a ser una osmosis inversa específica para agua de mar. ¿Eso que implica? Que van a ser membranas específicas de agua de mar y que en vez de trabajar a 5, 10, 12 bares, como podemos trabajar con agua de red o agua de pozo, tenemos que trabajar a 60 bares de presión. Eso implica que el consumo eléctrico nos va a aumentar bastante. Los materiales también van a tener que ser específicos en la osmosis inversa para este tipo de tratamiento. Y por lo demás, tampoco habría mucha más diferencia. Sí que después de esa osmosis específica, de esa desaladora, haríamos un segundo paso de osmosis, porque la desaladora bajaríamos de 55.000 microsiemes a aproximadamente 300. Sería algo equiparable ya a agua de red. Y en un segundo paso de osmosis ya estándar, ya equipararíamos un poco al sistema tradicional de agua de red con un segundo paso de osmosis y con una EBI. Eso para agua de mar. O sea, perdona, Si Sergio, tenemos, sí, esa sal disuelta que nos comentabas antes que la ósmosis sirve para eliminar esos sólidos disueltos, es exactamente lo que se haría en esta primera fase, ¿no? Eliminar esa sal disuelta que puede haber en el agua de mar y ya dejarla sí, pues casi como agua, digamos, bueno, tipo agua dulce. sí, exactamente. Se haría, más que eliminarla, separarla. Lo que hacemos es un rechazo. Es verdad que la conversión que tenemos en un agua, en una desaladora, eh,
es menor que en una ósmosis a partir de agua de red. Conversión, me refiero a conversión a el porcentaje que obtenemos de agua desmineralizada respecto al que entra. En un agua de pozo o agua de red podemos estar en el 85%, es decir, que hay que tratar 100 metros cúbicos para obtener 85, tendríamos 15 de rechazo, pero en una desaladora de agua de mar la conversión es únicamente del 45%. Eso quiere decir que tratando 100 metros cúbicos de agua de mar obtenemos 45 metros cúbicos de un agua similar al agua de red y 55 de rechazo. O sea, en este caso, el porcentaje de salmuera sería mayor que el porcentaje de agua que tenemos recuperada. Entonces, es una gran diferencia, aparte de los consumos eléctricos y, lógicamente, el precio de la planta que aumenta. Vale, genial, estupendo. Y la siguiente pregunta que tenía apuntada y que la verdad que es algo que preocupa mucho a los desarrolladores de planta, sobre todo en tema de medioambiental, son las aguas de rechazo. De los procesos que has comentado, pues has dicho que se aplica el cloro, que se puede quitar luego el cloro, que se puede incluso sosa cáustica. El agua que sale como residuo, ¿qué tipo de contaminantes tiene, si tiene alguno? Y bueno, que profundices un poco, si puedes, en el tipo de productos químicos que pudieran tener. Vale, como productos químicos, no lo considero preocupante a nivel de contaminación, porque son productos químicos que se utilizan habitualmente incluso para tratamiento de agua potable. Hablamos de productos antiincrustantes, que son productos que evitan la incrustación calcárea dentro de las membranas, alargan la vida de las membranas. Son productos que no son perjudiciales para el medio ambiente y que tienen calidad alimentaria incluso. El metabisulfito sódico que os comentaba antes como neutralizante de cloro, también es un producto que se degrada con el cloro, se neutraliza mutuamente, también tendría calidad alimentaria. Y luego los correctores de pH, que bueno, también con calidad alimentaria, lo único que nos hacen en el agua es, si el agua está demasiado ácida o demasiado básica, pues acercar un poquito más al estado neutro. En tratamiento habitual, estos productos no tienen ningún tipo de problema. Luego, eh, sí que puede ser recomendable, no siempre se hace, pero es bastante aconsejable hacer un tratamiento de limpieza química de las membranas para alargar la vida de las membranas. Eso se hace haciendo circular una solución con un detergente alcalino inicialmente y luego otro básico posteriormente durante una serie de minutos. Si hacemos el vertido de este detergente alcalino directamente al medio, ahí sí que he de decir que directamente podemos tener un incumplimiento de vertido por límite de pH únicamente, pH ácido, pH básico. En ese caso sí es recomendable tener un sistema de neutralización. O sea, cuando tenemos el detergente alcalino, por ejemplo, un sistema de neutralización que le añadas un ácido hasta tener un pH 7. Ahí se podría verter sin ningún tipo de problemas. Con lo cual, a nivel de producto químico, no es algo que debiera preocuparnos en el medio. Luego sí está la otra parte, que es la parte de la concentración de sales de la salmuera. Como hemos hablado desde que hemos empezado el programa, lo fundamental aquí es conseguir agua ultra pura. Si nosotros separamos el agua por un lado y vamos teniendo las sales concentradas en ese rechazo por el otro, cuanto más conversión tengamos, cuanto más calidad tengamos y peor sea el agua de entrada, mayor conductividad, mayor cantidad de sales vamos a tener en el rechazo. Habitualmente ese rechazo suele ir a depuradora de agua residual, pero hay veces que no tenemos posibilidad de un vertido de depurador de agua residual o si lo tenemos nos tienen marcado un límite, por ejemplo, a 5.000 microsiemes por centímetro. Entonces ahí surgen los problemas. Nosotros nos han surgido proyectos de tratamiento de agua para producir hidrógeno en los que producir el agua desmineralizada que requería electrolizador no era ningún problema, el problema era qué se hacía con ese rechazo. Si, por ejemplo, tenemos aguas de pozo con 3.000 microsiemes y una conversión vamos a poner el 50%, estamos hablando de que mínimo vamos a tener 6.000 microsiemes a la salida. Y si no tenemos un sitio donde verter esta salmuera, puede haber una contaminación al medio ambiente y puede ser un problema para el proyecto. ¿Hay posibilidades de reducir esta salmuera? Sí las hay. Nosotros estamos buscando opciones. Una opción, por ejemplo, puede ser, si esta salmuera no tiene un contenido muy alto en sulfatos, que prácticamente la conductividad del agua venga dada por cloruros, puede utilizarse ese cloruro como materia prima para producir cloro. A partir de una electrólisis, generar cloro y valorizar ese cloro. Eso puede ser una opción.
Y otra opción que estamos contemplando en varios proyectos es llegar a una vaporización, o sea, llegar a una conversión 100% del agua que estamos tratando, acercarnos a esos 9 litros reales por kilo, de tal manera que mediante evaporación consigamos dejar unas sales totalmente sólidas y el 100% del agua evaporada, libre de sales, apta ya para alimentar al electrolizado. Espera, Sergio. ¿Cuál es el problema de este tratamiento? Perdona. El Sergio. coste energético y el coste del equipo. Vaporización, estás hablando del agua de rechazo. Exacto, solo del agua de rechazo. Hacerlo directamente a partir de la totalidad del agua que necesitamos, económicamente, desde el punto de vista de inversión y el punto de vista energético, saldría carísimo porque estaríamos hablando de caudales muy altos. En caso de tener un proyecto de este tipo en el que queramos llegar a un vertido cero o prácticamente cero, que podamos hacer una gestión con un gestor de residuos de esta salmuera, lo que intentaríamos sería hacer un diseño de un sistema de ósmosis con la mayor conversión posible. Intentar trabajar a presiones mayores para acercarnos a una conversión, por ejemplo, de cerca de un 90%. Pero siempre tendríamos ese 10% de rechazo. Cuanto más conversión, además, mayores sales tendríamos en el rechazo. Pero intentaríamos que el rechazo fuese la menor cantidad diaria posible de volumen. Y a Ajá. partir de ahí sí que podemos llegar a ese rechazo a tratarlo con un evaporador de vacío, un cristalizador incluso, para minimizarlo todavía más, llegar a lo mejor a un 97% de conversión total o incluso a un 100%. Podemos llegar a un cristalizador y convertir esas sales, digamos, en sales incluso valorizables de cloruro sódico o sulfato. Y ahí, ¿Cuál es el problema de todo esto? La energía, como comentaba antes. pero perdona, Sergio, ¿y ahí estáis considerando el aprovechamiento del calor residual de la electrólisis para precalentar ese agua de rechazo? A eso iba yo. Es fundamental en este caso porque lo comentaste al principio del programa. Nos sobra calor en el electrolizador. Hay que disipar calor. Comentabas el tema de la refrigeración del agua. Y básicamente el evaporador de vacío funciona con calor. Cuanto más calor tengamos, más vamos a aprovechar eh, ese calor residual que tenemos. Entonces es fundamental. Básicamente funcionaría con intercambiadores de calor. Intentaríamos aprovechar una corriente de agua, esa corriente que vendría del circuito cerrado de refrigeración para subir la temperatura de nuestro rechazo y bajar el consumo. Hay otra posibilidad de utilizar ese calor, también lo estás comentando, que es simplemente en todo el sistema de ósmosis inversa, mediante un intercambiador de calor, subir la temperatura del agua. ¿Por qué? Cuando el agua está caliente, a la temperatura, pongamos, más de 25 o 30 grados, el agua permea con mucha más facilidad a través de la membrana. Es verdad que nos va a bajar un poquito la calidad de la ósmosis, va a pasar un poquito más de sales, pero el consumo eléctrico se reduce. Con lo cual, en algunos proyectos estamos contemplando aprovechar el calor residual del electrolizador para cuando el agua de entrada está en invierno, por ejemplo, a 9 grados, poder subirlo a 20 grados y reducir el consumo eléctrico de la ósmosis inversa. Es un tema que también estamos planteando y que creemos que sería bastante interesante. Es tremenda la cantidad de ingeniería que tenemos una vez que empezamos a profundizar, ¿verdad? Porque al final haces eso, pero por otro lado entonces el requerimiento de cooling va a ser mayor porque el agua de entrada siempre actúa también como refrigerante, vamos a decir, pero hay que hacer todo ese balance de qué me compensa más, qué me compensa menos y cómo favorece al proceso. Es bonito, Sí, sí, son menos mal que estamos muchos metidos en números. esto, pero Además, da daros para cuenta pensar en que, cualquier paso, ¿eh? claro, daros cuenta que muchas veces cada kilovatio que estamos gastando de más en una ósmosis, una desaladora, es un kilovatio que estamos dejando de producir de hidrógeno. Esos números muchas veces tenemos que tenerlos en la cabeza e intentar maximizar el proyecto de cualquier manera, vamos. Y eso sin entrar en la siguiente pregunta que tenía, y ya lo había comentado Bryce antes, ¿no? Eso de echar imaginación en la obtención de agua. No sé qué opinión te merece, Sergio, estas nuevas modalidades de aprovechar el agua, por ejemplo, de la SEDAR o incluso de la humedad del aire. ¿Lo ves como algo razonable o lo ves que ya la complejidad se dispara por la suma de procesos y de equipos? Sí, sí, a ver, vamos por partes. Aprovechar la humedad del aire. Hemos planteado algún proyecto de este tipo también
Vamos, en países, por ejemplo, en Qatar, lo hemos estado moviendo, aunque hay una humedad relativa enorme, el coste eléctrico es, vamos, brutalmente barato, nada comparable aquí en España. Y haciendo números, allí sí que podría ser rentable un proyecto de este tipo, aprovechar el agua de la humedad del aire. Aquí no, ni la humedad en España es tan alta, ni el coste eléctrico es lo suficientemente barato como para poder soportar el consumo eléctrico que tendría deshumidificar el aire. Sí que técnicamente es posible, o sea, hay equipos en los que se puede producir 5 o 10 metros cúbicos al día a partir de la humedad del aire, pero como os comento, mm, ese coste energético, ese peaje que tendríamos que pagar aquí en España, no lo vemos factible desde el punto de vista técnico-económico, digamos. Otro tema distinto ya es reutilizar el agua de la seda. Eso creemos que es básico. Tenemos una apuesta firme y clara en Hidrite con este tipo de proyectos. De hecho, estamos trabajando en algún proyecto de este tipo. Y básicamente se trata de no utilizar fuentes de agua que pueden ser utilizables para agua potable. ¿Para qué robar agua potable cuando tenemos agua residual que tenemos que hacer algo con ella? Sí es verdad que es complejo directamente el agua residual a la salida de la depuradora, meterlo directamente a ese tratamiento básico que antes os comentaba. Hay que hacer un tratamiento previo de regeneración, básicamente eliminarle todos los sólidos que tenga ese agua, quitarle materia orgánica residual que pueda tener, y una vez que ese agua empieza a asemejarse un poquito a un agua de red, entonces ya iríamos al tratamiento convencional estándar que antes comentaba. Y en este sentido, Sergio, más allá de también incluso pues esos consumos energéticos, ¿no? No sé si los tienes cuantificados, pero en términos de costes, nos implica mucho más el recurrir a aguas pues más contaminadas, más sucias, aguas salobres o incluso aguas ya saladas, como decíamos antes, agua de mar. O el principal coste es esa columna vertebral, ¿no? Que siempre se repite en las plantas que nos contabas al principio. Sí, a ver, evidentemente tiene un incremento de coste, pero no especialmente llamativo para las ventajas que tendría utilizar agua residual. También hay que ver el precio que tendría el coste de agua potable, digamos, o de uso potable, al coste que tendría un agua regenerada. Entonces habría que verlo un poquito todo. Sí que es verdad que desde el punto económico, yo creo que lo que más pesa es la energía para poder eliminar esas sales. Por ejemplo, a partir de un agua de red, agua de pozo, podemos estar hablando de un consumo de 0,5 kilovatios por metro cúbico, pero si nos vamos a agua de mar, el consumo se incrementaría a 4 kilovatios por metro cúbico, para que veáis un poco las cifras que estamos manejando. Lo que más va a pesar no en el CAPES, en la instalación, sino en el OPES, en el consumo eléctrico, va a ser la cantidad de sales que tenga ese agua. Sí es cierto que las aguas depuradas tienen un poquito más de conductividad que el agua de red, pero si vais a una ciudad con 300 de conductividad en el agua potable, el agua de red a lo mejor está en 500, 600, sube un poquito, con lo cual por ahí tenemos un pequeño incremento en la presión de funcionamiento y en el coste energético. Y luego, lógicamente, en el tratamiento de ese agua. Sí es importante también distinguir cómo nos van a dar ese agua, porque hay muchas veces que ciertas depuradoras municipales ya incluyen un sistema terciario. Digamos que el sistema secundario es el sistema biológico que nos permite, tratamiento biológico que nos permite verter al medio directamente, y el terciario ya sería el tratamiento que además nos permitiría recuperar y regenerar ese agua. Hay varias instalaciones municipales que tienen sistemas, por ejemplo, de desinfección y ultrafiltración, que antes hablamos, y te entregarían un agua en unas condiciones bastante decentes para, con un tratamiento mínimo, como puede ser a lo mejor una filtración de carbono activo para terminar de eliminar materia orgánica, y con eso ya sería suficiente para hacer el tratamiento estándar que hemos comentado durante todo el programa. Si no nos dan ese tratamiento terciario, entonces tendríamos que hacerlo nosotros. Ahí ese coste ya tendríamos que tenerlo en cuenta dentro de la planta, pero tampoco sería algo muy descabellado. No es que utilizar agua residual vaya a suponer un aumento del 100% del coste del proyecto. A lo mejor puede ser un aumento de un 20%. Poner un resumen. Oye, pues es buenísimo. Yo simplemente aquí por añadir una cosa que lo dejaste caer antes, otra cosa que tenemos que poner en el modelo y ver qué nos compensa más es ese coste del agua. Es decir, no es lo mismo coger un agua residual que incluso pues, muchas veces se tiene que pagar, ¿no? por vertirla
y por el contrario un agua pues que esté en perfectas condiciones, que muchas veces eres tú el que tiene que pagar por cogerla. Entonces, bueno, es también muy interesante el ser capaces de evaluar eso y luego también poner en la ecuación pues las condiciones de residuo, de que si se puede coger un residuo o no, cómo valorizarlo y demás, ¿no? Entonces, bueno, no dejan de ser pues más factores, más parámetros que tenemos que ir metiendo en esta ecuación para saber qué opción escoger, ¿no? Que ahí estáis también vosotros, Sergio, desde Idritec, que ya lo estás dejando caer, trabajando mucho, ¿no? No simplemente proveyendo el equipo, sino que también trabajando mucho en evaluar las alternativas. Sí, de hecho nosotros intentamos ir algún paso más. De hecho, estamos en uno de los proyectos de I+D que tenemos, en este caso, financiados por el gobierno asturiano, por Sequence, y haríamos el proyecto, el proceso completo. O sea, incluiría el sistema de depuración eh, y a partir de ahí haríamos el tratamiento del agua de salida de la depuradora con el terciario hasta llegar a agua desmineralizada para producir hidrógeno. Es un poco el tratamiento completo. Y yo creo que es importante todo lo que estamos hablando. Se habla mucho de todo el potencial del hidrógeno y siempre se comenta, vale, pero ¿de dónde va a salir tanta agua para producir hidrógeno? ¿Y vamos a reducir nuestros recursos hídricos para producir hidrógeno? Eso, pues, hay muchas personas que no, parece que no les gusta. Y esto es una manera de compensarlo, ¿no? Vamos a darle un aprovechamiento a nuestras aguas residuales para tener un aprovechamiento energético, un valor energético del agua residual que estamos produciendo. Yo creo que debería ir por aquí el crecimiento del hidrógeno en este país. Genial. Y un poco saltando de tema y volviendo a lo que comentábamos antes, ¿no? De aprovechamiento y sinergias con la planta de electrólisis, no sabemos si estáis trabajando en algo relacionado con el aprovechamiento, esta vez no de la energía térmica, sino del oxígeno, para alguno de los tratamientos del agua, o no es posible. Sí, yo creo que también es fundamental. Aquí, como hablamos antes, se trata de pensarlo todo y sacarle el máximo partido técnico y económico a todos los inputs y los outputs de la planta. Y aquí el oxígeno, pues bueno, ya sea para aprovechamiento medicinal o sobre todo en nuestro caso, yo creo que es muy importante pensar en ese aprovechamiento de oxígeno para el propio sistema de depuración de agua residual. Antes, si recordáis, hablaba de tratamiento secundario, tratamiento terciario. Bueno, estaría por un lado el primario en un agua residual, que es hacer un desbaste. El secundario sería el tratamiento biológico y el terciario esa regeneración ya que nos permite reutilizar el agua. El tratamiento biológico normalmente se basa en utilizar bacterias de tipo aeróbico que consumen oxígeno, respiran oxígeno. Entonces, en una depuradora convencional lo que se hace es un soplante que utiliza aire para inyectar un sistema de difusión de aire dentro de un reactor biológico para que dentro de este reactor se desarrollen los microorganismos aeróbicos. ¿Qué pasa? Que estamos bombeando aire que realmente lleva solo un 21% de oxígeno, el resto es nitrógeno. Tenemos un consumo eléctrico por digamos, hacer un bombeo o un soplante de un gas inerte. Si nosotros podemos aprovechar ese oxígeno que nos está sobrando en la producción de hidrógeno para utilizarlo en la planta de agua residual, vamos a reducir el tamaño de los compresores, de los soplantes, por un lado, y luego vamos a aumentar la eficiencia de la depuración de agua residual. De hecho, nosotros en algún proyecto de I+D que hemos hecho en el pasado, tratando de hacer depuradoras de agua residual más eficientes, tenemos un sistema que, utilizando un soporte biológico, hemos conseguido reducir aproximadamente 10 veces el tamaño de la depuradora. Básicamente, este soporte biológico es un soporte muy poroso en el que estas bacterias aeróbicas se depositan en estos poros. ¿Qué nos limita el tamaño de la depuradora? La cantidad de oxígeno que podemos meter en un espacio determinado. Claro, si en vez de meterle aire le podemos meter oxígeno puro directamente, aprovechando el oxígeno que viene del electrolizador, conseguimos aumentar la eficiencia de la depuradora y reducir más el tamaño. Con lo cual, para nosotros el aprovechamiento del oxígeno proveniente del electrolizador es clave. Pues a mí me quedan pocas preguntas, Sergio? Porque la verdad que nos estás aclarando un montón de dudas que nos van surgiendo. Eh, una de las pocas ya que te quería hacer en esta entrevista es sobre el espacio. Porque al final, vosotros, y lo has indicado en vuestra presentación,
tratáis con equipos pues más modulares, ¿no? Que ya vengan incluso ensamblados desde España, donde pues entiendo que las certificaciones y demás ya también están obtenidas en España. Pero me interesaba saber mucho este tipo de plantas, comparado también sobre todo con el resto de la planta de la electrólisis y demás, qué porcentaje de espacio pueden utilizar y también si varía mucho en función de los distintos tipos de agua que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista. Sí, para que os hagáis una idea, por ejemplo, un electrolizador de 100 megavatios, podemos estar hablando de un contenedor de 40 pies. Un contenedor marítimo de, vamos, 12 metros de largo y 2 metros y medio de ancho. Para Sí todo. que es verdad que un poco, sí, para todo el tratamiento de agua. Dependiendo un poquito, claro, de la tipología de agua, ¿eh? Con un agua estándar, puede ser agua de red, un agua de pozo normal. Eh, Todo esto varía mucho, dependiendo de si es agua de mar, que la conductividad es mayor, podemos requerir 2 pasos de ósmosis, o si es agua residual y tenemos que incluir la regeneración, pues a lo mejor el meterle un sistema de ultrafiltración, esto va sumando todo espacio y hay que mirar cada proyecto por separado. Sí que es verdad que es un poquito nuestra especialidad, nuestro know-how, el intentar hacer las plantas lo más compacto posible. Pues por ejemplo, el sistema de ósmosis inversa, solemos irnos, cuando andamos un poco más justos de espacio, a contenedores de 40 pies high cube, que tenemos un poquito más de altura y le ganamos membranas hacia la altura del contenedor, lo más compacto posible para intentar que entre dentro del contenedor, siempre dejando un margen para la operación de la planta. Que, bueno, algunas veces hemos visto plantas por ahí que entra, pero luego al que ha desarrollado la ingeniería se le olvida que esa planta hay que mantenerla durante muchos años y tiene que ser accesible. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pues oye, realmente llamativo, ¿eh? El poco espacio que utilizan. Sí que entiendo, Sergio, que si nos vamos, por ejemplo, a esos tratamientos de aguas residuales, donde haya que meter tratamientos biológicos y demás, ahí sí que ya, digamos que la física, la química y la biología nos imponen unos tiempos de residencia y unos tiempos de tratamiento que, bueno, ahí sí que nos iríamos a superficies mayores, ¿no? Sí, sí, si entramos en un tratamiento biológico, para que poner unos números, en un agua residual urbana, característica de cualquier ciudad, y en un proceso biológico estándar, estaríamos hablando de unas 22, 24 horas de tiempo de residencia, con lo cual, si tenemos 300 metros cúbicos al día, por poner un ejemplo, necesitaríamos un reactor biológico de esos 300 metros cúbicos aproximadamente. Es verdad que nosotros tenemos sistemas más compactos, de lecho móvil, MBBR, que podemos reducir unas 10 veces este tamaño, incluso lo que antes comentábamos del aprovechamiento del oxígeno para reducir aún más. Pero sí que los tratamientos biológicos implican mayor espacio y los tratamientos físico-químicos, al final, utilizando un poquito también el ingenio para reducir ese espacio o ganarlo en altura, no es necesario tanto espacio como en los biológicos. Vale, entendido. Pues además, mira, justo el otro día que lo comentábamos por un proyecto en el que estamos trabajando contigo, hablábamos de esto y al día siguiente fui a visitar una fábrica y lo tenían. Entonces me acordé mucho porque lo tenían allí, que es una cuba que además está incluso metida dentro de la nave, no es como el típico reactor biológico que tienes fuera y que está ahí en el exterior, sino que este era una cuba pequeñita que tenía dentro de la nave y dije, fíjate lo poco que ocupan realmente, era llamativo verlo. Yo ya, como decía, me quedaban pocas cosas, ahora solo me queda una, que parcialmente la has contestado con esa evaporación en vacío, pero es sobre todo saber, sabes que dentro del sector del hidrógeno, pues un poco por necesidad, siempre estamos esperando innovaciones disruptivas, tanto en tecnología como incluso modelos de negocio. Yo aquí te voy a cuestionar un poco más por la tecnología, que es, ¿tenemos vías alternativas o posibles, pues eso, tecnologías innovadoras que estén presentes también y que estén empezando a llamar a la puerta para el tratamiento del agua en las plantas de producción de hidrógeno, combustibles sintéticos y demás? ¿O lo que hay, lo que nos has contado, es a lo que tenemos que ceñirnos? No, por supuesto, como os comentaba al principio del programa, somos una empresa inquieta, siempre estamos buscando investigación, desarrollo y mejorar las posibilidades. Yo creo que no debemos conformarnos y hay abiertas muchas líneas ahora de mejora. Desde tratar directamente, por ejemplo, agua de mar
el desarrollo de electrolizadores específicos para agua de mar. Algún tema estamos moviendo. Ahí estaríamos tirando piedras contra nuestro propio tejado porque nos estaríamos fumando de alguna manera el tratamiento de agua, pero bueno, también es una alternativa, ¿no? Que podamos utilizar de alguna manera electrolizadores que no necesiten un tratamiento de eliminación de sales. Y luego, en cuanto a alternativas para la ósmosis inversa, tratamiento con resinas o electrodesionación, nosotros estamos desarrollando una tecnología, la tenemos ya bastante desarrollada en alguna plantita pequeña y la estamos utilizando, que es la tecnología de CDI, desionización capacitiva. Es algo relativamente el concepto parecido a la electrodesionización. La electrodesionización utiliza energía eléctrica para separar los iones. Aquí hacemos un poquito lo mismo. Utilizamos una serie de materiales carbonosos muy porosos y muy conductivos. Aplicamos una diferencia de potencial de tal manera que hacia un lado tenemos cationes y hacia el otro lado tenemos aniones separados. Cuando tenemos una separación de cargas, eso es un condensador, es una batería, un almacenamiento eléctrico. En este caso lo que hacemos es cuando descargamos ese condensador, cuando rechazamos esas sales, recuperamos gran parte de la energía que previamente utilizamos para separarlo. Esa recuperación de energía es lo que permite que este sistema sea mucho más eficiente desde el punto de vista energético. En comparación con una ósmosis, por ejemplo, podemos tener aproximadamente un 40 o un 50% de ahorro energético. Entonces, es un sistema que nosotros estamos utilizando. Problema que, bueno, lo tenemos desarrollado a escala relativamente pequeñita, pero que ya estamos en algún proyecto de producción de hidrógeno a escala piloto que estamos utilizando. Pues yo creo, y me sumo a Bryce, que no quedan más preguntas en el tintero. Esperamos que en los próximos años sigáis trabajando en investigación, sobre todo en el ámbito del hidrógeno, para promover estas plantas y este sector. Y nada más que agradecerte de nuevo tu presencia aquí en el podcast con nosotros y que seguiremos colaborando seguro juntos. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar en vuestro programa. Sabéis que soy seguidor vuestro desde el capítulo 1 y además, bueno, llevamos muchos años colaborando en muchos proyectos y siempre un placer. Mil gracias, Sergio. Un abrazo enorme. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que nos ha acompañado Sergio Meana, de la empresa Hidritec, que nos ha contado y explicado todo lo relativo al agua, ese elemento tan indispensable no solo en la producción de hidrógeno, sino también en la refrigeración de los equipos. Esperemos que os haya gustado y nos acompañéis durante los siguientes episodios, ya que es mucho lo que queremos y tenemos que contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.